Muy buenas, Dios les bendiga, queridos televidentes de El Último Mensaje Radio, El Último Mensaje TV. Dios les bendiga, estamos nuevamente ya listos para transmitir en vivo un ciclo de semana de conferencias desde la iglesia de McKinney. Hermana, Dios les bendiga, bienvenida nuevamente. Gracias, buenos días a todos y cada uno de ustedes. Esperamos que estos temas que va a tomar el pastor sea una bendición no solo para nosotros, sino para los que nos están viendo por el canal. Así es que en esta mañana de sábado estamos listos ya para pasar micrófonos y cámaras dentro de la iglesia, donde el pastor Mazoriel ya está listo para llevarnos la palabra de nuestro Dios. Así es que vamos a ser ricamente bendecidos, porque el ciclo de conferencias esta semana va a ser Regreso al Edén. Así es que y no solo eso, sino que vamos a estar estudiando el libro de Cantar de los Cantares. Así es que, hermano, ¿qué tal si pasamos para adentro? así es, hermano Byron, vamos a pasar micrófonos dentro de la iglesia. Cautivar nuestros corazones por todos los medios posibles. Después de todo, ¿tenía Dios alguna obligación de crear las flores como Él las creó? ¿De ponerles perfume, colores? Vamos a estar estudiando de Salomón, pero Jesús dijo que aún las flores del campo están vestidas mejor de lo que se vestía el rey Salomón, ¿verdad? ¿Será que Dios tenía necesidad de crear a los animales como los creó? Crear todos los colores, los olores, todas las cosas bellas que Él creó, que a pesar de los estragos que ha causado el pecado todavía siguen siendo de bendición. Obviamente Dios no estaba obligado, pero Él lo dejó con un propósito. Y esta semana vamos a poder, con la ayuda del Señor, poner una herramienta que trascienda esta semana, que quede en sus manos algo que les sea útil y para bendición práctica de las familias. ¿Y cuántos creemos que nuestras familias y las familias del mundo necesitan toda la ayuda que podamos recibir? ¿Y cuántos creen que la mejor fuente es Dios? Bueno, hoy vamos a empezar ese recorrido que nos va a llevar a esa fuente que es Dios. En una época cuando nuestras familias y las familias del mundo están sujetas a un bombardeo constante de parte de Satanás. ¿Quién es el que odia esta institución creada por Dios desde el principio y que ha apuntado la artillería pesada desde el mismo comienzo? Satanás odia a la familia y obviamente él hace todo lo posible para destruirla, pero no tenemos por qué darle el gusto. Tú y yo podemos buscar ayuda del único que puede darlo, que es nuestro Señor, y que está listo para darlo. Fíjense qué linda coincidencia que justamente hoy también ha sido el primer sábado en el estudio de un nuevo folleto o guía bíblica de la lección de escuela sabática de adultos, que tiene que ver también con ¿qué? La familia. Y el trimestre pasado, ¿qué estudiamos? Apocalipsis. ¿Qué hay que estudiar? ¿Apocalipsis o la familia? Hay que estudiar ambas cosas. Fíjense que el propósito de lo que estudiamos, y sí hay que estudiar Apocalipsis, no es simplemente con las profecías que el Señor satisfaga nuestra curiosidad acerca del futuro. Lo que Dios quiere es que aprendamos a vivir para Él, aquí y ahora, y que si realmente creemos que todo eso va a ocurrir, que el Señor va a venir a buscarnos, que tú y yo podamos consagrar nuestras vidas y nuestras familias al servicio ¿de quién? De Cristo. ¿Cuándo? ¿En el futuro o ahora? ¿Y cuántos creen que en nuestras familias es uno de los lugares donde a veces más duro nos pega Satanás y más tenemos que aferrarnos de Dios y buscar su consejo? Ahí es donde viene el libro de Cantares. Yo he conocido personas que se concentran en estudiar solamente algo de la Biblia. Dicen, lo único que hay que estudiar es Daniel y Apocalipsis, y algunos van más todavía a los extremos y dicen, lo único que hay que estudiar es Daniel capítulo 11 y las 7 trompetas del Apocalipsis, y está bien estudiarlo, pero ¿qué sucede si eso es lo único que ustedes y yo estudiamos de la Biblia? ¿Qué va a pasar con nuestra vida espiritual y nuestra vida realmente cristiana? ¿Va a ser bien equilibrada o va a estar desequilibrada?
¿Cuántos creen que los frijoles de soya son buenos y saludables? Una de las mejores fuentes de proteína y de hecho proteína completa del reino vegetal, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si ustedes lo único que comieran en su vida diaria, mañana, mediodía y noche, son frijoles de soya? ¿Cómo estarían? O proteína de soya. Ahí vienen unas hamburguesas vegetales, creo que son unas que se llaman grillers aquí, ¿verdad? Y yo esas ya las aprendí a conocer porque hace unos años atrás me comía 2 y me daba un dolor de cabeza hasta que me di cuenta que viene con proteína de soya concentrada. Así que cuando las como ahora, digo, mi medida es 1, porque si me como 2, me da un dolor de cabeza bien grande. Pero ¿qué sucede si lo único que ustedes y yo estudiamos es solo una partecita de la Biblia? Hay personas que dicen lo único que hay que estudiar, y hay un movimiento por ahí, es el Apocalipsis 14. ¿Tenemos que estudiar y entender bien como adventistas Apocalipsis 14? Claro que sí. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios del resto de la Biblia, incluyendo el libro de Cantares? El apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo: porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Repitámoslo. ¿Cuánto de la Escritura? Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué más? Y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para instruir, para hacernos sabios para la salvación. ¿Y cuántos creen que eso incluye el libro de Cantares también? Y que Dios no lo dejó en la Biblia por casualidad, ¿verdad? Así que en esta mañana, habiendo hecho una introducción general a lo que vamos a estar viendo en toda la semana, y no van a querer perderse ninguno de los temas porque mientras más de esas piezas tengan, van a tener una idea más clara de este libro para bendición práctica de sus matrimonios, de sus familias, y también para poder compartir con otros. En esta mañana, ¿qué hacemos? Solamente vamos a dar un pantallazo introductorio, pero que es importante sentar algunas bases. Miren lo que escribió el rabino Akiva, Concilio de Jamnia, cerca del año 90. Había unos cuantos que tal vez hubieran preferido sacar el libro de Cantares del canon bíblico, pero el libro de Cantares ha sido parte del canon bíblico. ¿Saben desde cuándo? ¿Cuándo fue escrito? Casi 1000 años antes de Cristo, 950, 1000 años antes de Cristo. Siempre ha sido parte de la palabra de Dios. Y él hizo esta declaración apasionada, y ese discurso ayudó para que nadie tocara del canon bíblico al libro de Cantares. Él escribió o dijo en ese momento: porque en todo el mundo no hay nada que iguale al día en el cual el cantar de los cantares fue dado a Israel, porque todos los escritos son santos, pero el cantar de los cantares es santísimo. Interesante lo que él dijo y escribió, ¿verdad? Lo que mencionó en esa ocasión. Y vamos a estar viendo en esta semana también la gloria de Dios en el libro de Cantares y cómo es un virtual regreso al primer Edén. Como el primer Edén, el Edén perdido, puede llegar a ser el Edén restaurado por medio de Cristo Jesús. Vamos a ver en esta semana que realmente el huerto del Edén y el huerto de Cantares tienen muchos paralelos y muchas enseñanzas que necesitan ser estudiadas en conjunto, ¿verdad? Por eso lo hemos titulado Un regreso al Edén. Enfatizando una vez más Cantares 1:1, ¿qué nos dice? El cantar de los cantares. Si alguien les dice acerca de cualquier producto o de cualquier cosa, esto que ustedes tienen en sus manos, y podríamos usar cualquier ejemplo, ¿no? No es un reloj, es el reloj de los relojes, ¿verdad? ¿Qué les está queriendo decir la persona? O este carro no es cualquier carro, es el carro. ¿Qué le está queriendo decir? Que entre todos los carros es, o como dicen en México, el mero mero, ¿verdad? El cantar de los cantares quiere decir que entre todos los cantares que se escribieron,
En este caso, escritos por ¿quién? Este cantar es el máximo, el supremo, el más exaltado, el mero mero, ¿verdad? El más destacado entre todos. El más grande de los cantares escrito por su autor, Salomón. El más importante de todos los que escribió. Y vamos a ver que escribió unos cuantos. El cantar superlativo que no tiene comparación. Eso es lo que quiere decir el cantar. Hay muchos, pero este es el cantar de los cantares. En esta mañana queremos mencionar algunos detalles acerca de su escritura y por obviamente quién fue su autor. El libro claramente lo dice desde el principio. El cantar de los cantares, el cual es de Salomón. Les decía cómo a lo largo de la historia el libro de cantares fue alegorizado, prácticamente ningún impacto en la familia o en el matrimonio, sino que se estudió de una forma caprichosa, arbitraria, para llegar a significados místicos, la unión del alma con Dios, pero asignándole cualquier significado caprichoso que la gente quisiera darle al libro de cantares. De 200 años para aquí, gracias a Dios se empezó a leer otra vez la Biblia, incluso el cantar de los cantares en forma literal, pero muchos se fueron al otro extremo. Se fueron al extremo de secularizar el libro y llegar a decir incluso que el libro de cantares es un manual de amor libre, sin compromiso, una exaltación del amor carnal. Hay estudiosos de la Biblia que dicen, no, el libro de cantares es una colección de poemas que destacan nomás el amor libre. Bueno, en esta semana vamos a sentar bases tan sólidas y profundas que a nadie de los que están aquí le va a quedar duda realmente de lo que el libro de cantares trata, a qué está apuntando. Vamos a ver que en el corazón del libro ocurre algo sorprendente. Hay un compromiso solemne delante de Dios y hay un matrimonio en el cual se intercambian y se solemnizan votos de fidelidad. No es un amor así a la que viene, ¿verdad? Es un amor matrimonial. Y vamos a ver que el regalo de la sexualidad que Dios otorga está, por supuesto, dentro de ese contexto. Pero vamos a sentar las bases para que si alguien les pregunta, ustedes puedan compartir, pero también pueda ser de bendiciones para las familias de ustedes. 7 veces en este libro aparece el nombre de Salomón bien clarito, y desde el comienzo se dice que es su autor. Cantares 1.1 y 1.5, Cantares 3.7, 3.9 y 3.11, Cantares 8.11 y 8.12. Y para cuando llegamos a esa segunda mitad del libro, vamos a descubrir que no solamente aparece el nombre de Salomón, sino que aparece su contraparte femenina. Si este libro nos habla del matrimonio, adivinen quién aparece como contraparte de Salomón. Prácticamente podríamos traducir su nombre, la Salomona, Sulamita, son las mismas vocales. Perdón, las mismas consonantes, nada más cambian las vocales. La señora Salomón, allí ya aparece en los capítulos 7, 8, y está destacando de que todo este libro gira en torno a un matrimonio bien constituido. Y vamos a ver que realmente hay un compromiso, no es amor libre como han dicho algunos, no es una colección de poemas disparatados, escritos por distintos autores, sino que tiene un trasfondo histórico bien concreto. ¿Quién es su autor entonces? Claramente la Biblia dice que es Salomón. Vamos a leer un poquito este trasfondo en lo que nos queda en esta mañana. Primer libro de Reyes, el capítulo 4. Primer libro de Reyes, el capítulo 4. Miren lo que dicen los versículos 32 al 34.
hablando de Salomón. Y compuso 3000 proverbios. ¿Hay libro de proverbios en la Biblia? Sí, ¿verdad? Y sus cantares fueron 1005. ¿Tenemos 1005 cantares de Salomón? No, en la Biblia no los tenemos. Sin embargo, la Biblia nos dice que el cantar de los cantares es el más importante de todos ellos. También disertó sobre ¿qué? Sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. La sabiduría de Salomón era tan grande que prácticamente, y vamos a ver qué aspectos incluía esto, pero era conocedor profundo de la naturaleza. En una época que todavía no existían las enciclopedias, Salomón era una enciclopedia caminante acerca de la naturaleza. ¿Y qué sucedía? Dice que para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. El conocimiento que tenía Salomón de la naturaleza, y vamos a ver que Cantares no es una excepción, era enciclopédico. Realmente Salomón conocía de plantas, de animales. ¿Se acuerdan de la reina de Sabá que vino de lejos para escuchar la sabiduría de Salomón en este área y muchas otras, verdad? 3000 proverbios, 1005 cantares, pero hay uno solo que es declarado como el cantar, y ese es el que está en la Biblia. Coincidiendo con lo que nos dice el libro de Reyes, y por supuesto el mismo libro de Cantares, que Salomón es su autor, en Cantares se mencionan por lo menos 15 sitios geográficos de Israel. Y adivinen qué, son sitios que están tanto en el norte como en el sur. Ustedes recordarán, los que han estudiado en la Biblia, qué sucedió después de David y Salomón con el reino de Israel. Ya no fue más un reino unido, sino que se separó. Para aquellos que no están muy convencidos que Salomón es su autor, hay prueba tras prueba de que realmente Salomón es su autor. Se mencionan sitios geográficos tanto del norte como del sur, antes de que el reino de Israel fuera dividido. Ya ocurrió en días del hijo de Salomón, pero durante los reinados de David y de Salomón estuvo unido, ¿verdad? Se mencionan 21 especies de plantas y 15 especies de animales en el libro de Cantares. ¿A cuántos les suena similar a lo que describe Reyes? Que si hay alguien que conocía de plantas y de animales era Salomón. Podía dar una disertación, aún del hisopo, de esas plantitas o enredaderas que crecen en las paredes. Él había estudiado acerca de plantas, de animales, tenía un conocimiento enciclopédico. Y es por eso que vemos, y vamos a ver también esta noche, no van a querer perderse el tema porque vamos a hablar más de esto, los paralelos entre el huerto de Cantares y el huerto del Edén. Tanto el jardín de Cantares como el jardín del Edén están unidos en forma inseparable y hay que estudiarlos juntos. Y vamos a ver que sus enseñanzas son paralelas. Por eso hemos titulado esta serie Un regreso al Edén. Del paraíso perdido vamos a pasar al paraíso recuperado. Muy bien, algunos puntitos más en esta hora acerca de esta sabiduría práctica que se menciona sobre el rey Salomón. ¿Quién fue Salomón? Salomón fue el segundo hijo de David y de Betsabé. ¿Qué había ocurrido con el primer hijo? Aquel hijo que vino como resultado de aquel terrible pecado de David, ¿verdad?, que cometió con Betsabé, incluso de mandar a asesinar a su esposo Urías. Ustedes se acuerdan de esa historia. Pero es sorprendente lo que Dios declara. Y vamos a ir un instante al segundo libro de Samuel, el capítulo 12. Segundo de Samuel, el capítulo 12.
Y podemos leer los versículos 24 y 25. ¿Qué sucedió después que murió este hijo? El primer hijo de David y Betsabé. Dice la palabra de Dios: y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo. ¿Y cómo le pusieron de nombre? Y llamó su nombre Salomón. Y lean conmigo lo que dice a continuación: al cual amó Jehová. ¿Qué les parece? Este hijo fue muy amado por Dios. Y noten el mensaje que envían a través del profeta Natán. Envió un mensaje por medio de Natán profeta diciendo, así llamó su nombre. ¿Y qué otro nombre se le da a Salomón, aparte de Salomón? Jedidías. Y si ustedes miran abajo, muchas Biblias tienen la traducción, que quiere decir ¿qué? Amado de Jehová, a causa de Jehová. Miren los dos nombres que se le dan desde el primer momento a este segundo hijo de David y de Salomón. Se lo llama Salomón y también Jedidías. Solamente con leer esto y recordar lo que había sucedido en la historia pasada, nos destaca el increíble amor perdonador de Dios. Porque ustedes recordarán que la historia de David y Betsabé no comenzó para nada bien, ¿verdad? Sin embargo, David se arrepintió de su grave pecado. ¿Y qué hizo el Señor con él? Lo restauró. ¿Quiere decir eso que no hubo consecuencias en su familia? Las consecuencias de su pecado tuvieron un impacto directo en sus hijos y conocemos todas las historias de los problemas que tuvieron sus hijos. Sin embargo, en esta mañana queremos recordar, y a lo largo de la semana vamos a ver el ideal de Dios para el matrimonio, la familia, la sexualidad. Pero en todo esto recordar que aquellos que no hayamos alcanzado el ideal, que hayamos fallado en nuestra vida pasada, el Señor es un Dios de segundas y de nuevas oportunidades. El Señor es un Dios restaurador. Si no fuera por eso, ni siquiera estaríamos aquí adelante predicando, ¿verdad? Si no creyéramos que Dios puede tomar vidas destruidas o familias destruidas y poder restaurarlas. ¿Cuántos creen que en Cristo Jesús hay poder para restauración, para nueva vida? Vamos a ver cosas muy lindas esta semana, pero la historia de cómo llegas Salomón a este mundo es una historia conmovedora del amor de Dios y de su gracia perdonadora. Dos nombres reveladores se dan aquí de Salomón. Los vimos hace un momento. Salomón, ¿qué quiere decir? Shlomo, viene de la palabra shalom, que quiere decir paz en hebreo, y literalmente quiere decir apacible, pacífico. ¿Por qué fue caracterizado el reinado de Salomón? Prácticamente durante todos los años que él fue rey, por la ausencia de guerras, por un reino unificado, ¿verdad? Realmente hubo paz en sus días. Jedidías, que ya vimos quiere decir amado de Jehová, y este es el mensaje específico que envía Dios a través del profeta Natán para David y Betsabé. Alguien que es amado de Jehová y alguien también que es apacible, pacífico, que está íntimamente conectado con el concepto de paz. Muy bien, Cantares podríamos decir que aproximadamente fue escrito entre los años 965 a 950 antes de Cristo. Y aquí viene la pregunta. Alguien podría decir al comienzo de esta semana, ¿cómo vamos a estar estudiando de matrimonio y de familia con alguien como Salomón? ¿No es acaso Salomón aquel que tuvo 700 esposas y 300 concubinas? ¿O fue al revés, verdad? ¿Cómo vamos a estar estudiando de familia con alguien como Salomón? Bueno, en primera instancia, si Dios lo dejó en la Biblia es porque Él sabe lo que está haciendo. Pero en segundo lugar,
queremos destacar algo importante. Los libros de Cantares y también de Proverbios, cuando uno estudia, y yo les puedo dar referencias y ustedes pueden leer también en el espíritu de profecía, cuando uno estudia la evidencia inspirada, nos damos cuenta que fueron ambos escritos antes de los años de poligamia y de apostasía de Salomón. Porque la Biblia nos dice que cuando Salomón era ya viejo, todas esas mujeres con las que terminó casándose en su vida adulta y ya tardía, terminaron inclinando su corazón detrás de los dioses paganos. ¿Se acuerdan que dice la Biblia eso? Pero tal vez la parte que no nos acordamos es que él vivió muchos años sin caer en esos terribles pecados, cuando él todavía caminaba en humildad delante de Dios. Así que Cantares y Proverbios, con toda probabilidad, según la evidencia inspirada, fueron escritos antes de la apostasía de Salomón. Y el libro de Eclesiastés, que es el otro libro de Salomón, es el libro que él escribió, ¿en qué momento? Después de su apostasía y posterior arrepentimiento. Gracias a Dios, Salomón se arrepintió. Y aún en su vejez y después de haber experimentado ese tiempo alejado de Dios, él se arrepintió y volvió al Señor. Pero es importante destacar eso, porque los libros de Cantares y Proverbios ocurren antes de la apostasía de Salomón. Y en lugar de un cuadro de poligamia y de todo lo que él experimentó en su vida posterior, vamos a ver un cuadro muy bonito en el libro de Cantares, cuando realmente Salomón tenía ojos para ¿cuántas mujeres? Para una solamente. Llegó el tiempo donde él, por las costumbres de la época, por trazar alianzas con otras naciones, terminó casándose con montones de mujeres, ¿verdad? Que terminaron inclinando su corazón y alejándolo de Dios. Pero gracias a Dios que él se arrepintió, y ahí es donde Salomón escribe el último libro, que es Eclesiastés. Pero ¿cuántos creen que Salomón tiene mucho, bueno, Dios a través de él, para enseñarnos lo que significa vivir en la altura suprema del ideal de Dios, de caminar con Dios? Pero también él podría contarnos, y nos contó en Eclesiastés, el quebranto de corazón que significa haber caído en todos estos pecados como él cayó. ¿Quién creen que Salomón, mejor que nadie, puede ayudarnos a entender tanto lo que significa andar bien con Dios, como también el dolor y el quebranto que vienen cuando nosotros nos apartamos de él, y la destrucción que viene a nuestras familias? Yo creo que Salomón tiene mucho para enseñarnos. Si lo tuviéramos hoy aquí, nos podría contestar unas cuantas preguntas, pero lo mejor que tenemos es lo que quedó registrado en la palabra de Dios. Y el libro de Cantares es algo que vamos a estar estudiando toda esta semana. Proverbios, capítulo 4. Y ya vamos a ir terminando con estos pensamientos introductorios. Proverbios, capítulo 4, los versículos 3 y 4 y en adelante. Si ustedes tienen oportunidades de leer todo este capítulo esta tarde, es un capítulo hermoso. Nos dicen que David instruyó a su hijo Salomón en qué caminos. Miren lo que dice allí, Proverbios 4, 3 y 4. Salomón está escribiendo Proverbios. Porque yo también fui hijo de ¿quién? De mi padre, delicado y único delante de mi padre. ¿Y qué hacía su padre David? Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guardas mis mandamientos y vivirás. Si ustedes pueden seguir leyendo después, van a ver cosas muy lindas. Adquiere sabiduría, no te olvides, no la dejes. Sabiduría ante todo. Adorno de gracia será tu cabeza, versículo 9. Oye, hijo mío, recibe mis razones, versículo 10. Y se te multiplicarán años de vida. Hoy que tuvimos una dedicación de Osiel, compartíamos un poquito esto con sus padres, pero también con todos nosotros. ¿Cuántos
hoy reconocemos la importancia que tiene de poder instruir a nuestros hijos y a las siguientes generaciones en los caminos del Señor, y que ellos lo puedan ver de nosotros no solo en la teoría sino en la práctica. ¿Era un padre perfecto David? Él había cometido graves errores. Sin embargo, él le pudo contar a su hijo lo que significa caminar en los caminos de Dios, lo que significa también haberse apartado de la voluntad de Dios. Y David escribió uno de los salmos más hermosos de toda la Biblia. Algunos lo consideran casi la expresión suprema del Evangelio en el Antiguo Testamento, Salmo 51, el salmo de arrepentimiento de David, cuando David le pide a Dios que lo examine, que lo limpie, que lo purifique como con hisopo, ¿verdad? Que lo limpie de toda maldad, que examine su corazón y destierre toda esa maldad y que no quite su Santo Espíritu de su vida. ¿Cuántos creen que el Salmo 51 es precioso? Es realmente la gloria de Dios y del Evangelio, como se lo registra allí en el Salmo 51. Y cómo fue caracterizada la vida y el reinado de Salomón en esta época que él escribió Cantares y Proverbios: por humildad y dependencia de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras? ¿Y qué le pidió Salomón? Y se la dio Dios, se la dio con creces, ¿verdad? ¿Y cuántos creen que Dios también nos la puede dar a nosotros? Si alguno necesita sabiduría, dice el apóstol Santiago, ¿haga qué? Pídala, porque Dios se deleita en poder darlas. Y mientras Salomón caminó en humildad delante de Dios, Dios le otorgó una medida de sabiduría que pocos seres humanos han tenido. Volviendo a Primero de Reyes, donde leímos hoy, el capítulo 4, los versículos 29 al 31 dicen: y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencias, ¿de qué tipo? ¿Pequeñas o grandes? Muy grandes, dice aquí, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. ¿Qué les parece? En él había más sabiduría que en todo Egipto y que en todas las naciones circundantes. ¿Será que Dios había contestado la oración de Salomón? Miren lo que sigue diciendo: aún fue más sabio que todos los hombres, más que Tan, Esraíta y Quemán. Hay dos salmos escritos por ellos, creo que son el 86 y el 88. Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Dios colmó a Salomón de toda sabiduría de lo alto. Y la sabiduría bíblica es práctica, no es teórica. Ahí hay una diferencia muy grande entre los hebreos y los griegos. Los griegos filosofaban. La sabiduría que Dios le dio a los hebreos era una sabiduría de carácter práctico, que tiene un impacto práctico en la vida de cada uno de nosotros. Por eso que esta semana la intención es que sea práctica para cada uno de nosotros, que tengamos un fundamento bíblico sólido, pero que eso se traslade a nuestros matrimonios, nuestras familias, a nuestra relación con Dios. Valores versus pasiones. Ahí está la diferencia entre los hebreos y los griegos. ¿Cómo era la sabiduría de Salomón? ¿Se acuerdan aquella vez que le trajeron dos madres a un bebé, dos mujeres rameras que vivían juntas? De noche, ¿qué había sucedido? Una había aplastado y sofocado a su bebé, y mientras la otra dormía, ¿qué fue? Hizo, le cambió el bebé. Y ese caso se lo trajeron al rey Salomón. Y Salomón, por eso hasta el día de hoy se dice una respuesta salomónica, ¿verdad? Sabiduría práctica. ¿Qué dijo? Partan al niño por la mitad. La que era la verdadera madre, ¿qué ocurrió? Se horrorizó. Dijo, no lo maten, antes dénselo a la otra mujer. ¿Cómo lo van a matar? Y la que no era su madre dijo, pártanlo, ni para ella ni para mí.
La sabiduría de Salomón era aguda, penetrante, discernidora, moral, brillante, inteligente, poética, creativa y también administrativa. Y vamos a ver destellos de todo eso un poquito en el estudio de la familia y del matrimonio en esta semana. De hecho, vamos a dedicar 3 noches a ver principios, 10 fundamentos bíblicos de la sexualidad que están tanto en Cantares como en el Génesis y que hoy son más esenciales que nunca antes. A tal punto que si ustedes y yo tenemos ese fundamento, nadie nos va a poder sacar de realmente la voluntad de Dios. Y para que se queden tranquilos como padres, no vamos a estar hablando en ningún momento de cosas tan explícitas que no se puedan compartir en público, ¿verdad? Si alguno quiere estudiar y aprender algo más detallado, les podemos dar buenas referencias, pero vamos a estar tratando temas como los trata la Biblia. ¿Sabían ustedes que Dios es el creador del matrimonio? Eso implica que Él es el creador de la sexualidad. Y en su debido contexto, el regalo divino de la sexualidad del matrimonio es santo y puro. ¿Quién se ha encargado de ensuciarlo y desvirtuarlo? Sabemos que es Satanás, que el pecado. Pero Dios lo dejó y dice la Biblia que todo lo que Él dejó fue bueno y bueno en gran manera. Eso incluye el matrimonio, la sexualidad, en su debido y propio contexto, como vamos a estar estudiando en esta semana. La sabiduría práctica y cotidiana. Un libro de textos sobre relaciones interpersonales. ¿Cuántos necesitamos ayuda? De hecho, vamos a dedicar uno de los días a estudiar acerca de la comunicación y de muchos otros principios buenos. Noviazgo, matrimonio. Todo eso vamos a ver en esta semana de una manera especial. Y es por eso que los invitamos a no perderse nada de lo que falta. Para ir concluyendo, el libro de Cantares es interesante porque desde la antigüedad hasta hoy era leído ¿en qué época? De la Pascua. Ahí podemos ver algunas de sus aplicaciones también a la relación de Dios con su pueblo, pero sin pasar por alto a las familias o matrimonios de verdad. Era leído los viernes de tarde. Nos destaca que la sexualidad es un don o un regalo ¿de quién? Divino. Tiene una aplicación tipológica. En otras palabras, si entendemos bien cuál es la voluntad de Dios para el matrimonio a nivel horizontal, vamos a poder entender mucho mejor el tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros. ¿Será casualidad que desde el Antiguo al Nuevo Testamento Dios usa el matrimonio como una ilustración del tipo de relación que Él quiere tener con nosotros? Claro que no es casualidad, ¿verdad? Él lo hace a propósito. Y vamos a ver que todo esto se torna en un anticipo del cielo, del ideal que Dios quiere. Así como el pecado trajo destrucción, en Cristo Jesús hay esperanza de restauración. Pasar del Edén perdido al Edén restaurado, ¿verdad? Y recordamos nuevamente en esta hora que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto de la Escritura? Toda. ¿Y qué más? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice el apóstol Pedro también, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y en esta semana vamos a ver que la Biblia es su mejor intérprete. La Biblia se explica a sí mismo, ¿verdad? Y cuando le pedimos sabiduría al Señor, Él está dispuesto a dárnosla. Así que los dos extremos para evitar, y con eso terminamos en esta mañana, es el extremo de la alegorización en Cantares y el extremo de la secularización. ¿Alguien se acuerda qué significa el extremo de la alegorización? 1800 años. El libro de Cantares estuvo prácticamente estudiado por solamente monjes y célibes y personas que realmente ni aplicaban esto a la familia y al matrimonio. Les doy un ejemplo y con ese terminamos, de lo que significa alegorización.
es una asignación de significado que es totalmente caprichosa y arbitraria. Miren ustedes, un ejemplo les doy de cómo en la historia, especialmente como lo estudiaron al libro de Cantares los monjes, los célibes, etcétera, muchos otros místicos, cómo interpretaron a lo largo de la historia cuando Cantares, por ejemplo, describe o menciona a los dos pechos de la esposa como gemelos de gacela. A lo largo de la historia fue interpretado de esta manera: Moisés y Aarón, las dos tablas de la ley, el rey y el sacerdote, la ley oral y la ley escrita, el Mesías de David y el Mesías de José, la redención del Éxodo y la redención escatológica, el Mesías y Elías, los pares de la gran sinagoga, o sea, los dos principales de la gran sinagoga, el presidente y el juez del Sanedrín, la casa de Gilel y la de Shammai, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la fecundidad y la beneficencia de la iglesia, los doctores y los predicadores, el agua y la sangre del costado de Cristo, el alma que recibe y el alma que da, la limosna espiritual y la limosna corporal, el que Jesús sea amamantado y también amamantador, la virginidad y la fecundidad de María, el perdón y la gracia que ella impetra, la enfermedad y el remedio, los remedios fríos y los remedios calientes, el tocar con pureza o el tocar con impureza, la agudeza de la mente y la contemplación espiritual. Eso es lo que significa alegorización, que cada uno le impone a la Biblia lo que quiere. Y yo les podría leer toda otra lista de ejemplos de la historia y aún actuales, porque es como que se está otra vez poniendo de moda el libro de Cantares en círculos místicos. Cada uno ve lo que quiere ver, pero ¿cuántos creemos que la Biblia es su mejor intérprete? Esta semana no vamos a inventar cosas, vamos a ver lo que la Biblia misma dice, evitando este extremo de la alegorización y el otro extremo que llevó a algunos a decir que el libro de Cantares era un manual de amor libre, sin compromiso. Vamos a ver que entre un extremo y otro está lo que realmente nos dice la palabra de Dios, para bendición de todos nosotros. Los esperamos esta tarde a las 6:30, ¿verdad? Hagamos planes de venir y de invitar a nuestros amigos también, porque ya vamos a empezar a acabar ahora más profundo en el libro de Cantares. Que Dios los bendiga. Nos veríamos entonces esta tarde y vamos a terminar poniéndonos de pie y entonando juntos nuestro himno, tema o lema de la semana. Todo es bello en el hogar cuando hay ¿qué? Y si hay amor es porque está aquí en el medio del hogar, Cristo, ¿verdad? Dios, hermana, porque hemos sido en este momento pues introducidos a esta semana de conferencia con el pastor Masolier, en el cual vamos a aprender acerca del libro de Cantares, hermano. Sí, el tema que tomó hoy el pastor me encantó. Cosas que a veces uno, aunque haya estudiado el libro de Cantares, no lo nota así o no mira algunas cosas que el pastor acaba de tomar. Ha sido una maravilla. Esperamos que a usted le haya gustado también y que también le edifique los temas que el pastor Masolier ha traído. Así es, hermana, sin duda esta semana vamos a estar aprendiendo cosas interesantes y qué bueno que vamos a hablar acerca de la familia. Hoy el enemigo, como decía el pastor, el enemigo de Dios está empecinado en destruir nuestras familias. Y no solo las familias, más que nada el matrimonio, porque sabemos que si el matrimonio está mal, los hijos también van a estar mal. Así es que hay que seguir con Dios, pedirle a Dios que como familia, como pareja, siempre estemos reunidos. Amén. Así es que, mis queridos televidentes, queremos invitarles para que toda esta semana, a partir de desde este momento, ¿verdad?, sigan en sintonía de este canal, El Último Mensaje TV y El Último Mensaje Radio, porque vamos a estar en esta semana siendo bendecidos poderosamente con estos temas de regreso al Edén. Sí, hermano, pues los esperamos el mañana. Hoy por la tarde, perdón, hoy a las 6:30. Hoy a las 6:30 vamos a tener el servicio, así es que pongan su alarma porque vamos a estar nosotros en vivo.
Amén. Así es que nuestra invitación es para que usted pueda estar con nosotros, seguirnos a través de la página del último mensaje. Hermano, estamos ubicados en la ciudad de McKinney. Makiri, la dirección no se la tengo porque como andamos a veces en varios, se nos olvida las direcciones, pero más adelante le estaremos dando la dirección para los que viven aquí cerca. Claro que sí, para que si usted vive aquí en McKinney, en sus alrededores, y quiere venir aquí a escucharlos en vivo, estos temas, acompañarnos aquí a la iglesia, vamos a estarle dando la dirección de aquí de la iglesia y también algún número de teléfono donde usted pueda contactarnos. Y si usted quiere que lo vayamos a visitar, a traer a su casa, también vamos a tener a alguien disponible para que pueda ir y que usted pueda asistir aquí a la iglesia. Porque esta semana, hermana, vamos a ser grandemente bendecidos, no cabe la menor duda. Bueno, tenemos el número de la radio, es 972-793-4733. Pueden mandar mensaje para pedir más información al caso de la campaña, de la dirección y de lo que más necesite. Amén, así es que en esta hermosa tarde vamos a continuar con ustedes a eso de las 6:30, como ya lo dijo mi compañera, y queremos hacerle exclusiva la invitación a usted para que usted pueda estar en sintonía de nosotros, donde quiera nos esté viendo, nos esté escuchando a través del último mensaje, a través de Facebook, ¿verdad? Donde todos nuestros canales, TuneIn Radio, el último mensaje de radio, que usted puede encontrarnos ahí, usted puede en cualquier momento estar en sintonía de nosotros. Así es que mis queridos televidentes y radio escucha, que Dios les bendiga, gracias por formar parte de este ministerio. Y queremos que usted siga formando parte y háganos saber sus sugerencias, háganos saber de dónde nos escucha y con mucho gusto vamos a estar nosotros pendientes de lo que usted puede o está haciendo por su ministerio, el último mensaje. No solo eso, los que están en YouTube, que no se han suscrito, por favor suscríbanse, compartan a sus familiares, amigos y también díganles que se suscriban, porque cada vez que hablemos en vivo aparece un mensaje. Para las iglesias adventistas que nos quieran invitar para que salgan las campañas en vivo, nos pueden mandar un mensaje al 972-793-4733. Amén, así que en este momento vamos a escuchar la oración final por nuestro querido pastor Mazoliel. Así es que, hermano Byron, pasamos cámaras y micrófonos dentro de la iglesia. A quedarse a comer con nosotros hoy. Y esta tarde la cita es ¿a qué hora? 6:30, no van a querer perderse el eco de Cantares porque va a poner un fundamento sólido para lo que vamos a ver el resto de la semana. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, en esta hora queremos agradecerte de una manera especial porque tú eres un Dios vivo y real que nos ama tanto que nos ha dejado en su palabra todo lo que necesitamos para ser felices y poder tener hogares, matrimonios que reflejen tu voluntad y reflejen tu carácter. Señor, sabemos que muchas veces nos quedamos cortos de ese ideal, pero gracias por recordarnos que tú eres un Dios de nuevas oportunidades y que así como ayudaste a la familia de David, a Betsabé, a Salomón, aún a superar graves errores, tú estás más que dispuesto a ayudarnos hoy también a ser restaurados, a poder ser perdonados y tener un nuevo comienzo contigo. Despídenos ahora de este santuario, pero que podamos seguir en tu presencia, que tú bendigas los alimentos que han sido preparados para esta hora, que al participar de ellos también lo podamos hacer con gratitud y podamos esta tarde reencontrarnos en este lugar a las 6:30 y podamos invitar a nuestros amigos, sabiendo que hay tantas necesidades en las familias actuales y tanta necesidad de buscar la instrucción, la restauración donde realmente la tenemos que buscar, que es en ti, en tu palabra. Todo esto lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos y no dejen de llevar invitaciones también para compartir con otros.
esta oración, ustedes y nosotros aquí hayamos quedado ricamente bendecidos de parte de nuestro Dios. Así que, hermana, nos vamos a despedir, no sin antes darles la dirección y algún número de teléfono que ahora sí ya la tenemos de aquí, de donde estamos ubicados. Sí, tenemos la dirección, es 1805 W White Avenue, aquí en McKinney, Texas, 75069. Amén, así que ya usted conoce la dirección. También tenemos número de teléfono donde usted puede contactar para que pueda usted ser atendido con todo gusto. El número de teléfono es 469-265-1070. Así que este número de teléfono usted puede llamar, puede contactarnos o también al 214-586-2280. Números disponibles para que usted pueda contactarnos y con mucho gusto los hermanos de aquí de la iglesia de McKinney van a estar recibiendo su llamada y poder atenderle. Sí, les damos las gracias a todos los que han estado en línea con nosotros y los esperamos en la tarde. Amén, así que nuestra cita y nuestra extendida invitación es para que hoy a partir de eso a las 6:30 de la tarde, si Dios así nos lo permite, este es su canal, el último mensaje estará con ustedes transmitiendo un mensaje más. Hemos iniciado este ciclo de conferencias de vuelta al hogar, así es que vamos a estar en esta hermosa tarde nuevamente con nuestro querido pastor Mazoriel, ¿verdad? Y sus palabras quizás introductorias para toda esta semana. Bueno, hermanos, nos despedimos. Claro que sí, estuvieron con ustedes en controles, cámaras. Hoy tuvimos a nuestro hermano Ethan, tuvimos a nuestro hermano Concepción, ¿verdad? Y sus servidores y amigos de siempre, Edil Caballero, que les decimos hasta la próxima compañía de Angélica Caballero, que Dios los bendiga.